Muy buenas a todos aquellos moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube. Soy Zozeta y en este vídeo os quiero hablar acerca de la técnica del control del gas. Una técnica con la cual vamos a conseguir que nuestra motocicleta se mantenga estable durante todas las curvas que tomemos y gracias a la cual pues podremos evitar sustos como el que nos patine el neumático delantero o que la moto vaya demasiado inestable. Como podéis observar, me he montado esta pizarra, ¿vale? Para hacer algunos de los próximos vídeos y, bueno, en ella os he puesto los principales puntos a tener en cuenta para esta técnica del control del gas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tendríamos lo que es el nombre, ¿vale? Y ya pasaría a explicaros cómo funciona esta técnica y por qué la realizamos. Tenemos que partir de que, bueno, como podéis observar aquí, una motocicleta en reposo, ¿vale? Mantiene el peso sobre las dos ruedas equitativamente. Es decir, mantendríamos pues la mitad del peso sobre la rueda trasera y la otra mitad del peso sobre la rueda delantera. ¿De acuerdo? Esto sería en posición estática, ¿ok? La motocicleta parada pues se aguantaría 50% en cada rueda. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que la motocicleta no está hecha para aguantarse mitad delante y mitad detrás, sino que, como podemos observar, simplemente observando y mirando la superficie de contacto de los neumáticos con el suelo, podríamos ver que la huella de contacto del neumático delantero es bastante más pequeña que la del neumático trasero. Por lo que aquí ya podemos pensar que lo que es el peso de la motocicleta tendría que estar un poco situado hacia atrás para que ésta funcione correctamente. Por lo tanto, tal y como he puesto aquí arriba, tenemos que pasar entre un 10 y un 20% del peso de la motocicleta a la rueda trasera, ¿ok? Para que esta funcione idóneamente, ¿no? Para que la motocicleta no nos haga ningún raro y se mantenga estable durante toda la curva, ¿ok? ¿Cómo hacemos esto de pasar entre un 10 y un 20% a la rueda trasera? Pues con el gas, ¿vale? Aplicamos un poco de gas para pasar un poquito del peso de la moto a la rueda trasera, ¿de acuerdo? Esto, ¿cuándo hemos de hacerlo, no? ¿Cuándo hemos de dar este pequeño gas, esta aceleración constante para mantener lo que es el peso un poco atrasado en la moto? Tan pronto como sea posible, ¿vale? Esto normalmente es cuando termina la gestión de entrada a la curva, ¿ok? Es decir, nosotros nos estamos acercando a la curva, evidentemente si estamos adaptando nuestra velocidad para entrar en ella, estamos frenando y tal, no podemos dar gas, ¿vale? Entonces ya entramos a la curva y cuando vemos que ya podemos empezar a dar el gas, pues empezamos a darlo y lo vamos manteniendo, ¿vale? Vamos aplicando este gas de forma constante a través de toda la curva hasta salir de ella, ¿vale? Normalmente la mayoría de nosotros aplicamos este gas más tarde de lo que se podría aplicar, ¿no? Cuando antes lo apliquemos mejor, ya que antes podremos llevar la moto como hay que llevarla y pues nos evitaremos esas inestabilidades, ¿no? Que a veces nos pasan en el tren delantero al principio cuando estamos entrando en curva y aún no hemos aplicado el gas, que muchos de vosotros a veces notáis como que no acaba de estar bien, ¿no? Y a la que aplicáis el gas ya veis cómo va a su sitio y todo va perfecto, ¿ok? Si hubierais aplicado el gas un poquito antes, pues hubiera ido mejor de buenas y primeras. Entonces, bueno, como hemos comentado, el gas tendríamos que aplicarlo tan pronto cuando sea posible, ¿vale? Bueno, partiendo de aquí ya iríamos a lo que es la primera regla del control del gas. Y, una de las frases que os tienen que quedar en la cabeza, ya que es una de las más importantes en cuanto a saber cómo dominar una moto en la curva, ¿no? Y, bueno, esta regla sería que una vez iniciada la apertura del gas, debemos continuar abriéndolo suave y constantemente durante el resto de la curva, ¿de acuerdo? Sobre todo, quedaros en esto de suave y constantemente durante el resto de la curva, ¿vale? Durante todo lo que queda de curva hasta salir de ella. Esta frase os aconsejaría que os la repitierais en la cabeza cada 2x3 porque, bueno, la verdad es que en un principio cuesta un poco asimilarla, ya que muchas veces si te encuentras en el suelo que hay alguna grieta o que a lo mejor hay un poquito de polvo y tal, pues la cabeza ya te hace dudar un poco y acabas soltando el gas, lo que, simplemente se canaliza en problemas y más problemas, ¿no? Ya que la motocicleta se vuelve más inestable y no actúa como tendría que actuar. ¿Vale? Aquí podemos ver que he marcado evitar RS, la cual es dar y quitar el gas cuando no hay que hacerlo, ¿ok? A esto es a lo que me refiero, lo de que esta regla es un poco difícil de aplicar en un principio,
pero que si os la vais repitiendo y la vais teniendo en cuenta cuando circuláis entre ese circuito y vais un poquito a fuego, ¿vale? Se os acabará quedando en la cabeza y veréis cómo va fenomenal, ¿no? Vosotros entráis en curva, pum, y a la que aplicáis el gas ya la motocicleta va como tiene que ir y se nota todo perfecto, ¿vale? Muy estable y cómo ha de funcionar. Bueno, aquí abajo he comentado el por qué evitar esta RS, ¿no? En este caso, pues miraríamos de evitar esta RS ya que las suspensiones se comprimirían y pasaríamos el peso a la rueda delantera. Por lo que, bueno, si fuera demasiado peso que se pasa a la rueda delantera, esta deslizaría, ¿no? Y, bueno, resumiendo, provocaríamos una pérdida de tracción y de adherencia, ¿vale? Por lo que, bueno, como podéis observar, es bastante importante este hecho de no cortar el gas una vez lo hemos dado, ¿vale? Seguir abriéndolo suave y constantemente hasta el final de la curva. Aquí he hecho un pequeño dibujito, ¿no? Que, bueno, hace referencia a esto de que si dejamos el gas, pues simplemente la moto bajará en suspensiones, se amorrará, pasaremos el peso a la rueda delantera y se sobrecargará el neumático delantero. Bueno, a raíz de aquí, a raíz de que si por causa de sobrecarga del neumático delantero al soltar el gas en mitad de la curva este deslizara, os he hecho esta pequeña explicación que hay aquí a la derecha sobre cómo podemos salvar la caída, ¿no? Si por ejemplo estuviéramos tomando una curva de derechas, ¿vale? Y se nos deslizara el neumático delantero a causa de haber soltado el gas, lo que tendríamos que hacer sería contramanillar hacia el interior de la curva, ¿de acuerdo? En este caso, si vamos plegados hacia la derecha, contramanillaríamos un poco haciendo fuerza hacia la derecha para que la motocicleta levantara, ¿ok? Y cuando tuviéramos ya un poquito más de estabilidad en lo que es la motocicleta, ¿vale? Que viéramos que el neumático ya empieza a agarrar, volveríamos a contramanillar, pero en este caso hacia el exterior de la curva para volver a plegar y seguiríamos ya con nuestra trazada y con el control del gas, ¿ok? Tal y como he puesto aquí, ¿no? Si por soltar el gas en curva el neumático delantero desliza, contramanillaremos hacia el interior de la curva, como podéis ver aquí, para que la motocicleta levante. Luego hacia el exterior de la curva para plegar de nuevo, ¿no? Como el segundo dibujo. Y finalmente entraríamos ya en la trazada y seguiríamos con la regla del control del gas, ¿de acuerdo? Para que la motocicleta se mantuviera estable y bueno, en perfectas condiciones para salir de la curva y bueno, acabar esta curva en perfectas condiciones y sin caernos, ¿ok? Bueno, quería comentar también que aunque esté diciendo que hemos de aplicar el gas, siempre lo hemos de aplicar de forma suave y constante, ¿ok? Ser agresivos con el gas, como dice aquí, provocará pérdidas de tracción, ¿de acuerdo? En este caso en la rueda trasera y por lo tanto hemos de ser suaves con el gas, ¿vale? Esto siempre, hasta que ya acabamos de salir de curva y entonces ya sí que le puedes dar a fuego, ¿no? Digamos, o cuando ya notas que ya tienes menos inclinación y tú sabes que le puedes dar más, pues ya le das más, ¿vale? Esto, bueno, ya como he comentado, empezamos dando suavemente y vamos dando más, ¿vale? Para ir transfiriendo este peso que necesitamos transferir a la rueda trasera, ¿ok? Bueno, ahora voy a recalcaros también este puntito de aquí, ¿vale? Que es que ante obstáculos o suciedad no tenemos que soltar el gas, ¿de acuerdo? Simplemente levantaremos lo que es la motocicleta para pasar por encima de este obstáculo y luego la volveremos a plegar, ¿vale? Aquí, en estos casos, es cuando más nos salta esta RS, ya que al ver alguna brecha, un poco de suciedad o lo que fuera, pues nuestra cabeza ya nos manda esta RS y automáticamente mucha gente suelta el gas o incluso aprieta el freno, lo cual ya sería un error descomunal, ¿vale? El freno siempre fuera. Y además, bueno, hemos de mirar de aguantar este gas, ¿no? De ir añadiendo un poquito, ¿vale? Simplemente, pues lo que haríamos, como os he comentado, es, tal y como dice aquí, ante obstáculos o suciedad en curva, no soltaremos el gas, levantaremos la moto para pasar el peligro con menos inclinación o sortear el obstáculo y luego volveremos a inclinar la motocicleta para acabar de trazar. ¿Ok? Y aquí lo podéis ver en el dibujo, ¿no? Que, bueno, aquí estaríamos entrando, parece como que se ha ido la luz, pero vamos a seguir. Aquí estaríamos ya llegando a la curva, ¿vale? Frenaríamos llegando a la curva y ya inclinaríamos, cuando pudiésemos aplicaríamos este gas y seguiríamos aplicándolo hasta el final de la curva, ¿de acuerdo? No cortaríamos el gas, tal y como pone aquí, en ningún punto y no frenaríamos en ningún punto, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque el frenar, digamos que lo que hace es
producir como si fuera un fallo de soltar el gas, solo que aún más bestia, ¿no? Aún lo sobrecarga más el neumático delantero y pues maximiza ese peligro de caída, ¿ok? Y de descontrol de la motocicleta. Bueno, tal y como podéis ver aquí en el dibujo, pues recordaríamos lo que es la regla número 1 del control del gas, la cual, como os he dicho anteriormente, va bien que la vayamos recordando a lo largo del vídeo, ¿no? Esta regla era, una vez iniciada la apertura del gas, debemos continuar abriéndolo suave y constantemente durante el resto de la curva. Bueno, después de enseñaros este pequeño dibujo de una trazada curva, donde veis aquí donde adaptamos nuestra velocidad para entrar en curva y ya en el trozo donde no frenaríamos y aplicaríamos la regla del control del gas, quiero recalcar que cuando frenamos, ¿no? Tal y como pone aquí, transferimos el peso de la motocicleta en la rueda delantera, ¿ok? Por lo que, bueno, el neumático delantero tiende hasta deformarse para agarrar más con el asfalto, ¿vale? Debido a este peso extra y a partir de ese momento tendríamos que ya por la regla del control del gas, una vez entrados a curva, empezar a transferir ese peso que se ha pasado en el neumático delantero al neumático trasero para que de esta forma la motocicleta pueda funcionar correctamente. Y diréis, ¿por qué, no? ¿Por qué tenemos que pasar este peso a la rueda de atrás? Pues simplemente porque, tal y como he comentado en un principio, la motocicleta está hecha para ir, digamos, con entre 10 y 20% en la rueda trasera y en estas condiciones es cuando las dos suspensiones de la motocicleta trabajan en su rango medio, ¿de acuerdo? Y es donde esta motocicleta se siente más cómoda trabajando. Entonces, por esta regla, pues a nosotros nos interesa, mantener a nuestra motocicleta contenta para que, funcione perfectamente y no nos dé ningún problema de inestabilidad ni nos haga ningún extraño. Bueno, en este apartado de aquí os explico por qué hemos de intentar dar gas cuando antes, ¿de acuerdo? Y esto sería para evitar las 6 consecuencias de una mala gestión del gas, las cuales tenéis aquí explicadas, ¿no? La primera consecuencia sería transmitir el peso adelante, lo cual cambiaría nuestra adherencia, ¿no? Ya que, la motocicleta no iría correctamente esta se sentiría inestable, etc. Esto sería consecuencia de soltar el gas en mitad de curva, ¿vale? Por ejemplo, aquí, como segundo punto, tenéis que, como he comentado anteriormente, las suspensiones bajarían dejando de estar en la zona óptima, ¿de acuerdo? La cual es la zona media. Esto también pues sería consecuencia de, como he comentado, una mala gestión del gas. La tercera consecuencia sería que sobre superficies irregulares la motocicleta tendería a rebotar, notándose, como he comentado, pues nerviosa e inestable, ¿ok? En el cuarto punto, como pongo aquí, podemos observar que la moto sería inestable desde el principio, digamos que nerviosa, por falta de potencia en la rueda trasera, ¿de acuerdo? Bueno, como os he comentado, pues simplemente no tendríamos entre este 10 y 20% del peso de la motocicleta situado en la rueda trasera, porque al soltar el gas se iría sobre la rueda delantera y el conjunto se volvería inestable, ¿vale? Como quinta consecuencia tenemos la reducción de distancia al suelo por comprimir la suspensión, ¿vale? Esto pues nos puede dar varios problemas aparte de la inestabilidad, ¿no? Ya que si vamos en un punto bastante límite, pues al bajar tocaríamos con algo, ¿no? Si cuando estamos plegados, yo que sé, para que os hagáis una idea, nos faltan 2 dedos para tocar estribera, por ejemplo, pues al hacerlo tocaríamos, ¿vale? Y esto sería pues un punto a tener en cuenta, ¿no? Ya que si en ese momento nos interesara plegar más lo que fuera, pues simplemente no podríamos, ¿vale? Y luego, como sexta consecuencia, he puesto aquí que la moto bajará de revoluciones. Es evidente que si soltamos gas, el motor baja y la moto baja, ¿vale? Esto sería pues la última consecuencia negativa que nos implicaría el hecho de realizar un mal control del gas durante la trazada en curva, ¿vale? Entonces, tal y como veis aquí, todas estas consecuencias se pueden evitar como acelerando tan pronto como sea posible y simplemente manteniendo la regla del control del gas, ¿no? Aplicando gas suave y constantemente durante el resto de la curva. Como podéis ver aquí, ¿cuál sería el error más común? Pues el miedo a dar gas, ¿no? Simplemente por este miedo, ¿no? Por esta RS que nos hace cortar el gas, pues muchos de nosotros en algún momento pues no aplicamos lo que sería el control del gas correctamente, ¿vale? Y esto es algo que, simplemente hay que ir practicando
para que nos entre en la cabeza y de esta forma poder ver que cuando aplicamos esta regla, cuando aplicamos la regla más importante que os he marcado ya desde un principio, la motocicleta hace un paso por curva como a nosotros nos interesa, ¿no? Hace un paso por curva suave y sin tonterías, ¿vale? Sin inestabilidades y sin desestabilizar el conjunto. Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado un poquito más a entender esta regla del control del gas y que, bueno, sirva para tener un paso estable por curva y evitar así alguna caída por deslizamiento del neumático delantero o por entrar a una curva y que la moto se os desestabilice, ¿vale? Simplemente, ahora para finalizar este vídeo, quiero volver a centrarme en la regla principal de este control del gas, la cual era, ¿cómo era? Venga, una vez iniciada la apertura del gas, debemos continuar abriendo suave y constantemente durante el resto de la curva. Ok, esto que os entre en la cabeza y ya veréis como cuando vayáis rodando y aplicándolo, hace que obtengáis un paso por curva súper seguro y iréis notando la motocicleta más estable. Ya veréis como alguna vez, si os metéis en una curva, notáis que la motocicleta de adelante hace un poco el tonto, a la que empecéis a aplicar el gas, va a su sitio, el neumático, toda la moto, todo el conjunto y hacéis un paso por curva perfecto. Ok, aún así, bueno, como es evidente, no tenéis que olvidaros de todo lo demás, ¿de acuerdo? Posición de conducción, de hacer una trazada buena y correcta y de llegar a la curva a una velocidad adecuada para cada uno de vosotros para poder aplicar esta regla de control del gas como es debido. Bueno, como he comentado, espero que este vídeo sea de ayuda y os ayude a mejorar tanto vuestra forma de conducción como vuestro paso por curva y obtener así una conducción más divertida y segura. Gracias a todos por los likes y subscribes que estáis añadiendo últimamente a mi canal y nada, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gas!